El apartamento de Paola era un reflejo de su vida, bonito por fuera, pero vacío por dentro. Los muebles eran impecables y las estanterías estaban repletas de libros y trofeos, pero nada de eso parecía importar. Ella estaba sentada en el sofá, sosteniendo una foto de Ricardo, su único hijo. La sonrisa de él aún parecía iluminar la imagen, pero para Paola, era un recuerdo insoportable. Murmuró en voz baja, casi como una oración: no sé cómo seguir sin ti, mi niño. A su lado, una carta reposaba sobre la mesa, con palabras que ya estaban grabadas en su mente: etapa avanzada. Tiempo estimado, meses. Pero la sentencia que la vida le había dado no parecía importar. Ya había perdido todo lo que amaba en el mundo. Se levantó lentamente y caminó hacia el balcón. Desde allí, la ciudad brillaba con sus luces frenéticas, pero para Paola, era solo un escenario distante, sin significado. El aire frío de la mañana tocaba su rostro, pero no podía aliviar el peso en su pecho. Su mente viajó al día que cambió su vida para siempre. Ricardo estaba cruzando la calle, saludándola con una sonrisa tan pura que parecía imposible de borrar. Y entonces, el sonido de neumáticos deslizándose y un impacto brutal. Su grito resonó en la calle, pero nadie pudo hacer nada. El dolor de ese momento nunca la dejó. Regresando al presente, Paola se apretó el pecho, intentando controlar la respiración. Se puso su abrigo y salió. Caminar era su única tentativa de escapar de sí misma, aunque, en la mayoría de las veces, no funcionara. Esa mañana, no tenía idea de que su caminata la llevaría a algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Mientras bajaba en el ascensor, Paola observaba su reflejo en el espejo. Había un cansancio profundo en sus ojos, algo que ni el tiempo ni los tratamientos podían borrar. Su cabello, que antes brillaba con el castaño vibrante de su juventud, ahora estaba canoso y recogido de forma descuidada. Apenas reconocía a la mujer que una vez inspiró a equipos enteros con su visión arquitectónica innovadora. La puerta del ascensor se abrió en el vestíbulo del edificio, donde el portero, siempre amable, la saludó: buenos días, doña Paola. Hace un bonito día afuera. Ella solo asintió con la cabeza. Las palabras parecían un esfuerzo innecesario. Caminó hacia la calle, donde el aire fresco de la mañana le dio una ligera sensación de alivio. Las personas pasaban apresuradas, envueltas en sus propias preocupaciones, pero Paola sentía como si estuviera invisible, desplazada de ese ritmo frenético. Mientras caminaba, sus pensamientos regresaron al apartamento vacío. Desde que Ricardo se fue, el silencio era ensordecedor. Carmen, su amiga de toda la vida, intentaba ayudarla, pero Paola evitaba las llamadas y visitas. Carmen no entendía. Nadie entendía. ¿Cómo podría alguien llenar el vacío dejado por un hijo? El diagnóstico médico solo confirmaba lo que ella ya sentía: su vida estaba llegando a su fin. Pasó por un parque donde solía llevar a Ricardo cuando era pequeño. Los gritos animados de los niños jugando en los columpios trajeron recuerdos dolorosos. Recordó cómo Ricardo reía a carcajadas cuando ella lo empujaba más alto de lo que él pensaba que podría ir. Se detuvo por un momento, con los ojos fijos en un columpio vacío que se movía suavemente con el viento. Una lágrima solitaria recorrió su rostro, pero rápidamente la limpió, como si nadie pudiera verla en su vulnerabilidad. Continuó caminando sin un destino claro, con pasos lentos y mirada perdida. Todo a su alrededor parecía borroso, como si viviera en una burbuja que la separaba del resto del mundo. Incluso cuando el sol calentaba su rostro, no sentía calor. Cada día parecía igual al anterior, una repetición de dolor y soledad. La única diferencia ahora era la cuenta regresiva que la carta médica había iniciado. Mientras cruzaba una calle concurrida, su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Era Carmen nuevamente. Dudó, pero, por un breve momento,
pensó en contestar. No quería hablar sobre su enfermedad, sobre consejos o promesas vacías de que todo estaría bien. Paola sabía que nada estaría bien. Guardó el celular nuevamente y siguió adelante. Caminando por una calle más tranquila, notó un grupo de niños sentados en el suelo, riendo y dibujando con crayones. Parecían tan despreocupados, tan inmersos en la simplicidad del momento, que Paola sintió un apretón en el corazón. Como deseaba volver a sentir eso, aunque solo fuera por un instante. Pero la sonrisa desapareció de sus labios cuando sus ojos se posaron sobre una figura un poco más alejada, un niño, no mucho mayor que 12 años, sentado solo con un pequeño cuaderno en el regazo, garabateando algo mientras observaba a los transeúntes. No sabía que ese encuentro inesperado comenzaría a cambiarlo todo. Paola disminuyó la velocidad, observando al niño a la distancia. Llevaba ropa sencilla, un poco gastada, y sostenía el lápiz con tanta concentración que parecía no notar el movimiento a su alrededor. A su lado, había una pequeña caja improvisada con algunos dibujos coloridos cuidadosamente apilados. Una plaquita escrita a mano, con letras temblorosas, decía: «Vendo dibujos para ayudar a mi hermana. Gracias». Esa frase, tan directa y despretenciosa, hizo que algo en Paola se moviera. Por un momento, sintió un peso diferente en el pecho, como si su dolor hubiera dado espacio a algo que no sabía explicar. Curiosa y un tanto dudosa, se acercó lentamente. El niño levantó la vista cuando notó su sombra proyectándose sobre el cuaderno. Había algo en sus ojos, una mezcla de madurez precoz y vulnerabilidad, que la desconcertó. «Hola», dijo Paola, con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Estás vendiendo tus dibujos?». Él asintió, sin decir nada de inmediato. Paola notó cómo él sostenía el cuaderno con fuerza, casi como si tuviera miedo de que ella fuera a quitárselo. «¿Puedo ver uno?», continuó, intentando parecer amigable. Él miró la caja a su lado y sacó el primer dibujo de la pila. Era un paisaje simple, una casa, un campo con flores y un sol sonriente. La técnica era rudimentaria, pero había algo increíblemente honesto en esa imagen. «¿Lo hiciste tú solo?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, señora. Yo hago todos. Mi hermana me ayuda a colorear a veces», respondió él finalmente, con la voz baja, pero firme. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Paola, sintiendo una creciente curiosidad. «Diego», dijo él, levantando un poco el mentón. «¿Y el tuyo?». Ella dudó por un instante. Era como si hubiera olvidado cómo presentarse a alguien. «Mi nombre es Paola, ¿vienes aquí todos los días, Diego?». Él se encogió de hombros. «Solo cuando no estoy en la escuela. Necesito ayudar a mi hermana. Ella es pequeña y necesita cosas». Paola tragó saliva. La simplicidad con la que él explicó la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Diego no parecía estar pidiendo compasión, solo compartiendo un hecho de la vida con la misma naturalidad con la que se dice que el cielo es azul. «¿Y dónde está tu hermana ahora?», preguntó, mirando a su alrededor. «Allí», respondió él, señalando un rincón donde una niñita de cabellos rizados jugaba con una muñeca de trapo. Sus zapatos estaban desgastados, pero ella parecía feliz, cantando en voz baja para la muñeca mientras acomodaba su vestido. Paola sintió un nudo en la garganta. Algo en esos dos hermanos le recordaba a Ricardo cuando era pequeño. La dedicación de Diego hacia su hermana, la manera en que parecía cargar el mundo sobre sus hombros. Era imposible ignorarlo. «¿Cuántos años tienes, Diego?», preguntó, tratando de contener la emoción. «12. «Y ella tiene 5», respondió él rápidamente. Después de un momento, añadió: «Laura no le gusta quedarse sola, así que siempre la traigo conmigo». Hubo una pausa. Paola sacó su billetera, pero en lugar de simplemente comprar un dibujo,
sintió un impulso inesperado. Miró a Diego nuevamente y preguntó, ¿y si pasamos el día juntos? Yo compro todos tus dibujos, pero tú y Laura vienen conmigo. Vamos a hacer algo diferente hoy, ¿qué te parece? Diego frunció el ceño, claramente desconfiado. ¿Por qué? No te conocemos. Paola sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, pero genuina. Tal vez porque yo necesito compañía tanto como ustedes. Diego miró a su hermana, luego a Paola. No respondió de inmediato, pero había algo en la expresión de ella que lo hizo dudar. No parecía una amenaza, ni compasión. Solo, una petición sincera. Está bien, dijo finalmente. Pero solo si Laura quiere. Paola se agachó a la altura de la niña, que la miraba con curiosidad, aún abrazada a la muñeca. Hola, Laura, ¿quieres pasear conmigo y con tu hermano hoy? Laura sonrió tímidamente, pero pronto miró a Diego en busca de aprobación. Él asintió levemente, y finalmente ella dijo, está bien. En ese momento, Paola sintió que algo dentro de ella se reavivaba, como si un propósito olvidado estuviera tomando forma nuevamente. Paola tomó la pequeña mano de Laura mientras caminaban hacia una panadería que quedaba a unas cuadras de allí. Diego, aún sosteniendo su caja de dibujos, seguía en silencio, manteniéndose un poco alejado. El aroma de pan fresco y café recién hecho inundó el aire tan pronto como entraron. ¿Les gusta el pan de queso?, preguntó Paola mientras se acercaban al mostrador. Laura sonrió con los ojos brillando y asintió con la cabeza, pero Diego permaneció callado, observando con cautela. Paola notó el desconcierto del niño y se aseguró de ser delicada. ¿Y tú, Diego? Puedes elegir lo que quieras. Hoy es un día especial. Me gusta el sándwich de jamón y queso, dijo él, finalmente, con voz titubeante. Paola pidió todo lo que pensó que podría agradarles a los dos y eligió una mesa junto a la ventana. Laura estaba radiante, moviendo los pies mientras mordía el pan de queso, pero Diego tardó en relajarse. Observaba a Paola con atención, como si intentara descifrar sus intenciones. Entonces, Diego, comenzó Paola, tratando de romper el hielo, cuéntame más sobre ti y Laura, ¿siempre han vivido aquí? Diego se encogió de hombros. Vivíamos con mi mamá antes, pero ella se enfermó. Después de que ella murió, ya no tuvimos a nadie. Paola sintió un apretón en el pecho. La madurez con la que hablaba de algo tan devastador la hizo admirar aún más su fortaleza, pero también le entristeció profundamente. ¿Y tu papá?, preguntó con cuidado. Diego movió la cabeza. No sabemos quién es. Mi mamá nunca habló de él. Laura, distraída con un vaso de leche, parecía ajena a la conversación, pero Paola notó cómo Diego evitaba mirar a su hermana al mencionar el pasado. Era evidente que él cargaba con el peso de protegerla, como si quisiera ahorrarle los dolores que ya comprendía. Cuidas muy bien de ella, dijo Paola, con un tono que mezclaba cariño y admiración. No es fácil para alguien de tu edad. Diego finalmente levantó la vista hacia ella, aún desconfiado, pero con un atisbo de gratitud en su expresión. Hago lo que puedo. Ella es todo lo que tengo. Hubo un momento de silencio, roto solo por el sonido de Laura riendo mientras hacía espuma de leche con el popote. Paola observó la escena con un calor en el pecho que no sentía desde hacía años. Era como si esos dos hermanos estuvieran llenando un espacio vacío en su alma, un espacio que creía que nunca volvería a ocupar. ¿Y tú, Paola?, preguntó Diego, con una mirada directa. ¿Por qué quisiste pasar el día con nosotros? No pareces necesitar nada. La pregunta la tomó por sorpresa. Respiró hondo antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. Porque, a veces, cuando creemos que lo hemos perdido todo, encontramos algo que nos recuerda que aún hay motivos para seguir. Y hoy,
Creo que ustedes son ese motivo para mí. Diego no respondió, pero su expresión se suavizó. Por primera vez, pareció bajar la guardia, aunque solo un poco. Paola sabía que ganar su confianza tomaría tiempo, pero en ese momento, sintió que había dado el primer paso. Después del café, Laura tomó la mano de Paola espontáneamente mientras salían de la panadería. Diego caminaba al lado, con la caja de dibujos bajo el brazo, y por primera vez, parecía haber un pequeño destello de esperanza en sus ojos. El parque no estaba lleno, pero la energía de los niños corriendo por el césped y el sonido de la fuente al fondo traían una ligereza que parecía casi imposible para Paola días atrás. Laura soltó la mano de Paola y corrió hacia el tobogán más cercano, mientras Diego se quedó a su lado, observando a su hermana con atención. ¿No vas a jugar también?, preguntó Paola, tratando de provocar una sonrisa. Diego esbozó una media sonrisa, pero pronto desvió la mirada. Alguien tiene que cuidar de ella. La respuesta simple y directa impactó a Paola de una manera inesperada. Ese niño, que debería estar preocupado por juegos y estudios, parecía cargar con el peso de un adulto. Se sentaron en un banco cercano, desde donde podían observar a Laura. Haces mucho por ella, Diego. Eso muestra lo fuerte que eres, dijo Paola, genuinamente conmovida. Él se encogió de hombros, evitando el elogio. No se trata de ser fuerte. Solo, es lo que tengo que hacer. Hubo un breve silencio. Paola sintió que necesitaba abrir un espacio de confianza, mostrarle que no estaba allí solo por curiosidad. Yo tenía un hijo, ¿sabías? Su nombre era Ricardo. Tendría tu edad si aún estuviera aquí. Diego la miró, sorprendido, pero no dijo nada. Paola continuó. Él era mi mundo. Cuando lo perdí, fue como si todo lo demás dejara de tener sentido. Es por eso que, cuando vi a ti y a Laura, algo en mí despertó. Me recuerdan que la vida puede ser hermosa, incluso cuando parece que no hay salida. Diego bajó la cabeza, jugando con la tierra con la punta de su zapatilla. Sé lo que es perder a alguien. Pero no hay tiempo para pensar en eso. Laura me necesita. Si me detengo, ¿quién la cuidará? ¿Y quién cuida de ti, Diego?, preguntó Paola, con una ternura que parecía desarmar la coraza del niño. Él tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz salió más baja, casi como un secreto. Nadie. Paola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo el llanto. En ese momento, se dio cuenta de que Diego no necesitaba compasión, sino alguien que lo viera, que entendiera lo que estaba enfrentando sin juzgarlo. Puso suavemente su mano sobre su hombro. Sé que eres fuerte, pero todos necesitan ayuda de vez en cuando. No hay vergüenza en eso. Diego la miró, tratando de ocultar la emoción que amenazaba con surgir. Estaba tan acostumbrado a ser el responsable, el protector, que no sabía cómo reaccionar ante la amabilidad de Paola. Antes de que pudiera responder, Laura volvió corriendo, con la cara sonrojada y los rizos moviéndose. Tía Paola, ¿viste? Me deslicé 3 veces, exclamó, radiante. Paola sonrió, tocando suavemente la cara de la niña. Lo vi, querida. Fuiste muy valiente. Laura se acomodó en el banco entre ellos, sosteniendo la mano de Diego con naturalidad. ¿Volveremos aquí otro día? Paola miró a los dos, sintiendo una sensación que no había experimentado en años, esperanza. Si depende de mí, volveremos tantas veces como quieran, respondió ella, con sinceridad. Diego miró a Paola por un momento, y aunque no dijo nada, algo en sus ojos parecía agradecer de forma silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. La cafetería tenía un ambiente acogedor, con mesas de madera pulida y un ligero aroma a papas fritas en el aire. Paola eligió una mesa cerca de la ventana,
donde Laura podía observar los coches pasar mientras hojeaba los libros que acababa de recibir. Diego se sentó al lado de su hermana, observando todo con atención, como si todavía esperara que algo pudiera salir mal. «¿Y entonces, qué van a querer?», preguntó Paola, entregándoles el menú. Laura apuntó a la imagen de una hamburguesa con papas fritas. «Yo quiero este. Y jugo de naranja». Paola sonrió. «Está bien, ¿y tú, Diego?». Él dudó, mirando el menú como si calcular los precios fuera más importante que elegir algo que realmente le gustara. «Solo una hamburguesa simple, sin nada más». «Está bien». «Diego», dijo Paola, con un tono gentil, «hoy no es día de preocuparse. Elige lo que quieras, por favor». Él levantó los ojos hacia ella, desconfiando, pero al ver la sinceridad en su rostro, cedió. «Está bien. Una hamburguesa completa y una limonada». Mientras esperaban los pedidos, Paola observaba cómo Laura jugaba con el popote del jugo, creando burbujas y riendo sola. Era una niña llena de energía e imaginación, pero Paola no podía dejar de notar los rasgos de cansancio que aparecían en Diego, a pesar de su juventud. «¿Trabajas mucho, verdad, Diego?», preguntó ella, suavemente. «Hago lo que hay que hacer», respondió él, con un tono de madurez que parecía fuera de lugar para alguien de su edad. «Laura depende de mí. Si no vendo los dibujos, no comemos». Paola asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Y dónde viven ustedes?». Diego dudó antes de responder. «Tenemos un cuartito en la parte trasera de una casa. No es muy grande, pero se puede estar». «¿Y la escuela? ¿Aún puedes estudiar?». Él movió la cabeza. «Voy, pero no todos los días. Hay veces que necesito salir a vender. No puedo quedarme parado cuando falta comida». Hubo un silencio mientras Paola asimilaba lo que él estaba diciendo. Diego no solo estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y lo hacía con una determinación que pocos adultos tendrían. «Eres increíble, ¿sabías?», dijo Paola, rompiendo el silencio. «No es fácil hacer lo que haces, aún tan joven». Él esbozó una media sonrisa, pero había algo melancólico en sus ojos. «No se trata de ser increíble. Solo, es lo que hay que hacer». Los platos llegaron, y por un momento, el ambiente se llenó del sonido de Laura riendo mientras intentaba dar mordidas a una hamburguesa más grande que su boca. Diego también parecía más relajado, mordiendo la hamburguesa con entusiasmo. Paola los observaba con cariño, sintiendo algo nuevo e inesperado, esperanza. Mientras Laura estaba distraída con las papas fritas, Diego miró a Paola y dijo en voz baja, «¿Por qué estás haciendo esto por nosotros? No tiene sentido, ni siquiera nos conoces». Paola respiró hondo antes de responder. «Porque, Diego, a veces las personas entran en nuestra vida por una razón. Cuando vi a ti y a Laura hoy, fue como si algo en mí despertara. Creo que ustedes me recordaron que todavía puedo hacer algo que importe». Diego quedó en silencio, procesando esas palabras. Por primera vez, él no parecía intentar protegerse. Solo asintió, casi imperceptiblemente, y volvió a comer. Paola sabía que ganar su confianza sería un proceso, pero cada momento como ese le hacía sentir que estaba en el camino correcto. Diego y Laura no eran solo niños que atravesaban dificultades, eran un nuevo comienzo para ella, una forma de dar sentido a sus últimos días. Después de la cena, el trío caminaba por las calles ya sumidas en la penumbra. Laura sostenía firmemente la mano de Paola, saltando y cantando suavemente una canción que parecía inventada en el momento. Diego caminaba a su lado, cargando su caja de dibujos y los libros nuevos de Laura. Parecía más relajado, pero aún mantenía esa mirada atenta, como si necesitara estar siempre alerta. «¿Ustedes viven lejos de aquí?», preguntó Paola, mirando a Diego.
No mucho, respondió él, mirando hacia adelante. Laura interrumpió emocionada, nuestro cuarto es pequeñito, pero Diego hizo un lugar para que yo dibuje, colgó mis dibujos en la pared. Paola sonrió con la emoción de la niña, pero no pudo ignorar el peso en la voz de Diego. «Tú te encargas de todo, ¿verdad?», preguntó suavemente, sin intención de presionarlo. Diego se encogió de hombros. «Alguien tiene que hacerlo». Mientras continuaban, Paola comenzó a notar los detalles a su alrededor. Las calles se volvían más oscuras, las aceras más desgastadas. Finalmente, se detuvieron frente a una casa vieja, con pintura descascarada y un portón oxidado. Diego empujó el portón, que chirrió, y llevó a Paola y Laura hasta los fondos, donde una pequeña puerta indicaba el espacio que llamaban hogar. «Es aquí», dijo Diego, con una mezcla de orgullo y vergüenza. Paola miró a su alrededor. La habitación era simple, con una cama apoyada en la pared, un colchón improvisado en el suelo y una mesita pequeña con algunos materiales de dibujo. Los dibujos de Laura estaban colgados con cinta adhesiva, dando un toque infantil al espacio. Paola sintió su corazón apretarse. A pesar de todo, Diego había transformado ese lugar en un refugio para su hermana. Laura corrió hacia la cama y comenzó a hojear los libros que había recibido, mientras Diego organizaba la caja de dibujos en un rincón. Paola observaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre ese niño. «Diego», empezó ella, dudosa. «¿Has pensado en pedir ayuda a alguien, una institución, tal vez?» Él sacudió la cabeza rápidamente. «No. No quiero que nos separen. Ya intentaron llevar a Laura a un refugio, pero no lo permití. Estamos mejor así». «¿Y tus sueños?», preguntó Paola, tratando de entender más. «¿Qué quieres hacer con tu vida, además de cuidar a Laura?». Diego se detuvo, mirándola con una expresión que combinaba sorpresa y tristeza. Era como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. «Yo, no sé», admitió después de un tiempo. «Siempre me ha gustado dibujar. Tal vez ser arquitecto o algo así. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que Laura esté bien». Paola sintió un nudo en la garganta. Diego tenía tanto potencial, pero la realidad lo había forzado a madurar prematuramente, ahogando sus propios sueños. «¿Sabías que yo soy arquitecta?», le dijo, tratando de suavizar el momento. Diego levantó las cejas, sorprendido. «¿De verdad, construyes edificios y cosas así?». Ella sonrió. «Sí. He pasado la vida proyectando casas y edificios». «¿Y, sabes algo? Apuesto a que tienes talento suficiente para hacer lo mismo». Diego sonrió levemente, pero pronto desvió la mirada. «No sé si tendré la oportunidad de eso». Paola tocó suavemente su hombro. «Diego, tienes más fuerza y valentía que muchas personas que he conocido. Y quiero ayudarte a ti y a Laura. Quiero que tengan una oportunidad de soñar». Él se quedó en silencio, procesando esas palabras. No estaba acostumbrado a depender de nadie, pero había algo en Paola que parecía diferente. Era como si realmente le importara. Laura interrumpió el momento, tirando de la mano de Paola. «Tía Paola, ¿volverás mañana?». Paola sonrió y acarició el rostro de la niña. «Si ustedes quieren, volveré, sí». Diego la miró, aún cauteloso, pero había algo nuevo en su mirada, un hilo de confianza. Por primera vez, tal vez, estaba dispuesto a creer que las cosas podrían mejorar. El silencio del apartamento de Paola era aún más opresivo esa noche. Dejó el abrigo en el sofá y se sentó a la mesa, con la mente llena de imágenes del día que pasó. La sonrisa tímida de Diego, el brillo en los ojos de Laura, el pequeño cuarto donde los dos compartían sueños y dificultades.
todo eso parecía clavarse en su corazón de forma irremediable. Miró la foto de Ricardo que aún estaba sobre la mesa, junto a la carta con el diagnóstico médico. Al tomar el marco, acarició el vidrio que cubría el rostro sonriente de su hijo. Ricardo, susurró, con la voz temblorosa, siempre me decías que las personas entran en nuestra vida por una razón, ¿será esto? ¿Podré aún hacer algo que realmente importe? El silencio del apartamento fue su única respuesta. Paola suspiró, colocando la foto de vuelta en su lugar. Se levantó y fue a la terraza, donde la ciudad brillaba bajo la luz de la luna. Observaba las luces distantes mientras su mente comenzaba a formular un plan. Sabía que el tiempo corría en su contra. Las semanas que le quedaban no serían suficientes para ver a Diego y Laura crecer, pero tal vez podría garantizar que tuvieran un futuro. Tal vez podría dejar algo que hiciera la diferencia. Pero, ¿cómo? Paola pasó horas pensando en todas las posibilidades. Podría ayudar financieramente, pero eso no parecía suficiente. Diego necesitaba más que dinero, necesitaba apoyo, orientación, alguien que creyera en él. Y Laura, tan joven y llena de vida, merecía una infancia segura y feliz. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Era Carmen, de nuevo. Esta vez, Paola contestó. Paola, por fin, dijo la voz animada de Carmen. Estaba preocupada, ¿todo bien? Paola dudó antes de responder. Sí, Carmen. Más o menos. Tuve un día diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó la amiga, sorpresivamente interesada. Paola habló sobre Diego y Laura, sobre cómo los conoció y el impacto que ellos habían tenido en ella. Carmen guardó silencio por unos segundos antes de responder. Paola, eso es increíble. Tal vez ellos sean exactamente lo que necesitas ahora. O tal vez yo sea lo que ellos necesitan, respondió Paola, con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. Carmen, creo que he encontrado un propósito. Pero necesito hacer algo grande por ellos. Algo que vaya más allá de un simple gesto. ¿Ya sabes lo que vas a hacer?, preguntó Carmen. Paola miró de nuevo la ciudad frente a ella, como si buscara una respuesta entre las luces. Aún no. Pero lo descubriré. Ellos merecen tener una oportunidad. Después de colgar, Paola se sentó nuevamente a la mesa y tomó un cuaderno. Comenzó a escribir, detallando ideas y planes, tratando de imaginar cómo podría transformar la vida de Diego y Laura. Por primera vez en años, sintió una chispa de energía, como si algo dentro de ella estuviera volviendo a la vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, un pensamiento resonaba en su mente: tal vez no pueda cambiar el mundo, pero puedo cambiar el mundo de ellos. A la mañana siguiente, Paola despertó con una determinación que hacía tiempo no sentía. Se vistió rápidamente, tomó algunos papeles que había preparado la noche anterior y salió rumbo a la dirección de los hermanos. Caminó con pasos firmes, ignorando el viento frío que soplaba por las calles, como si nada pudiera desviar su enfoque. En los días siguientes al encuentro inicial con Paola, Diego se sintió consumido por pensamientos contradictorios. Al regresar a la pequeña habitación que compartía con Laura, se sentía invadido por la amabilidad de Paola. Aunque sus palabras eran dulces y llenas de buenas intenciones, no podía deshacerse de la sensación de que, al final, ella sería solo otra persona que los dejaría. La noche anterior a su visita al curso de dibujo fue especialmente difícil. Diego se acostó en la cama, mirando al techo, perdido en sus propios pensamientos. No sabía ya qué sentir. Paola, una mujer a la que apenas conocía, había ofrecido algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Un lugar seguro para vivir, educación para él, la oportunidad de una vida diferente. Pero en su corazón, se preguntaba, ¿por qué haría eso por mí? ¿Qué quiere de verdad?
En la escuela, siempre había sido el responsable. Desde pequeño, Diego aprendió a no esperar ayuda de nadie. Su padre nunca estuvo presente, y su madre, aunque amorosa, apenas tenía fuerzas para cuidar de sí misma. Ahora, su mayor responsabilidad era Laura, su hermana pequeña que dependía de él para todo. Se había convertido en el adulto de la casa, y esa realidad, aunque pesada, tenía cierto consuelo para él. Sabía qué hacer, sabía cómo proteger a Laura. Pero aceptar ayuda significaba soltar el control, y eso era algo que Diego no sabía si podría hacer. Ese día, antes de salir para el curso, Diego conversó con Laura. Ella, con su pureza infantil, apenas entendía las tensiones que él cargaba. Para Laura, Paola era una amiga que la trataba con cariño y atención. Para Diego, Paola era una extraña ofreciendo algo que no sabía si debía aceptar. «Diego, ¿vas a volver allá mañana?», preguntó Laura, con su sonrisa inocente, jugando con uno de los nuevos libros que Paola le había dado. Diego se sentó a su lado, intentando ocultar su inquietud. «Tal vez, Laura. Tal vez». Quería creer que Paola realmente se importaba, pero el miedo a ser decepcionado, a ser una vez más alguien que no cumpliría sus promesas, lo consumía. Tenía miedo de confiar en ella, de permitir que alguien se acercara lo suficiente como para ver sus debilidades. Y, por más que deseara cambiar de vida, algo dentro de él resistía. Cuando llegó a la pequeña habitación, tocó suavemente la puerta. Diego abrió, mirándola con sorpresa. «¿Tía Paola?». No parecía esperar verla tan pronto. «Buenos días, Diego». «Dije que volvería, ¿no?», respondió ella, con una sonrisa cálida. «¿Puedo entrar?». Diego miró hacia adentro, como si buscara la aprobación de Laura. «Claro, pasa». Paola entró y encontró a Laura sentada en el suelo, jugando con su muñeca y organizando los libros que había recibido el día anterior. La niña sonrió radiante al verla. «Tía Paola, ¿realmente viniste?». «Prometí, ¿no?», dijo Paola, sentándose en el suelo junto a ella. «¿Cómo estás, querida?». «Bien. Ayer le leí una historia a mi muñeca, le encantó», contó Laura, con entusiasmo. Paola rió y, entonces, volvió su mirada hacia Diego, que estaba apoyado en la mesa, observando la escena con la misma cautela de siempre. Parecía estar tratando de entender por qué Paola estaba allí. «Diego, pensé mucho en ustedes ayer», comenzó ella, con voz suave pero firme. «Y quiero hablar con ustedes sobre algo importante». «¿Sobre qué?», preguntó él, cruzando los brazos. Paola sacó los papeles de su bolsa y los colocó sobre la mesa. «Quiero ayudarles. No solo con un poco de dinero o algunas cosas para ahora. Quiero asegurarme de que tengan un futuro. Quiero darles la oportunidad de soñar». Diego frunció el ceño, claramente desconfiado. «¿Por qué harías eso? Ni siquiera te conocemos». «Porque ustedes me dieron algo que pensé que nunca más tendría», respondió Paola, mirándolo directamente a los ojos. «Me dieron esperanza. Y quiero retribuir eso. No tengo mucho tiempo, Diego, pero quiero usar lo que me queda para hacer algo que realmente importe». Hubo un silencio pesado en la sala. Laura miraba a los dos, alternando la mirada entre su hermano y Paola, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Finalmente, preguntó, con su voz infantil e inocente, «¿Vas a vivir con nosotros, tía Paola?». Paola rió levemente. «No, querida. Pero quiero estar cerca, todo lo que pueda». Diego, aún dudoso, miró los papeles. «¿Qué es eso?». «Son los primeros pasos», explicó Paola. «Quiero asegurarme de que tengan un lugar mejor para vivir, acceso a la escuela, y quiero invertir en tu talento, Diego. Tienes un don para el dibujo, y quiero ver hasta dónde puede llevarte».
Diego bajó la mirada, emocionado, pero luchando contra eso. No sé si puedo aceptar esto. Parece demasiado. No é muito, insistió Paola, acercándose. Es lo que ustedes merecen. Y no necesitan decidir ahora. Piensen en esto. Pero quiero que sepan que estoy aquí, y no voy a desistir de ustedes. Laura sostuvo la mano de Diego, mirándolo con sus grandes ojos inocentes. Diego, la tía Paola es buena. Creo que realmente quiere ayudarnos. Diego miró a su hermana, luego a Paola. Aunque aún había cautela en sus ojos, también había algo nuevo, la posibilidad de creer. Asintió levemente, como si estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Paola sintió un alivio indescriptible. Sabía que aún habría desafíos, pero ese momento era el comienzo de algo que podría transformar no solo las vidas de Diego y Laura, sino también la suya. Paola llegó a la pequeña habitación de los hermanos con la misma determinación que el día anterior, pero esta vez cargaba más que papeles. En su bolso, había llaves de un apartamento modesto que había logrado alquilar para ellos, cerca de una escuela y con espacio suficiente para que ambos tuvieran comodidad y seguridad. Cuando les contó la noticia, Diego guardó silencio por un largo momento. ¿Un apartamento, solo para nosotros?, preguntó, aún tratando de entender. Sí, respondió Paola con calma. Sé que es mucho de una vez, pero ustedes lo merecen. No tienen que seguir viviendo como están. Laura saltó al escuchar la noticia, sosteniendo la mano de Diego. Diego, ¿vamos a vivir en un lugar bonito, con una cama grande? Diego miró a Paola, la desconfianza aún presente, pero algo en su expresión comenzaba a ceder. ¿Y qué quieres a cambio? Paola se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Nada. Solo quiero verlos bien. Quiero que tú tengas la oportunidad de estudiar, de soñar. Quiero que Laura tenga una infancia segura y feliz. No es un intercambio, Diego. Es solo lo que puedo hacer. Él respiró hondo, como si aún estuviera tratando de absorber todo. Pero antes de que pudiera responder, Laura lo abrazó. Por favor, Diego, ¿vamos? Había algo en la inocencia de su hermana que desarmaba cualquier argumento. Finalmente, él asintió, aún dudoso, pero con una pequeña sonrisa que escapó antes de que pudiera ocultarla. Está bien, dijo. Podemos intentarlo. Al día siguiente, Paola llevó a los dos a conocer el apartamento. Laura corrió por los cuartos, encantada con la habitación donde podría colgar todos sus dibujos. Diego, por otro lado, permaneció más reservado, analizando cada detalle como si esperara que algo saliera mal. Es pequeño, pero es solo de ustedes, dijo Paola, poniendo la mano en su hombro. Y es el comienzo. Diego la miró, finalmente soltando un suspiro. Gracias. Fue solo una palabra, pero Paola sabía lo que significaba viniendo de él. Sonrió, conteniendo la emoción. Más tarde, llevó a Diego a conocer un curso de dibujo en una escuela local. Sus ojos brillaron al entrar en la sala llena de cuadernos, lápices y lienzos. El profesor, un hombre de mediana edad con una sonrisa acogedora, saludó a Diego. Entonces, ¿te gusta dibujar?, preguntó el profesor. Sí, respondió Diego, más confiado de lo que Paola había visto hasta entonces. Genial. Vamos a empezar con lo básico y ver lo que puedes crear. Mientras Diego se sentaba para una clase de prueba, Paola lo observaba desde la distancia. Ver al niño tan involucrado y emocionado hacía que algo dentro de ella se encendiera. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito. Cuando salieron, Diego sostenía un pequeño cuaderno que el profesor le había dado. Lo miró y, sin que ella lo esperara, dijo, creo que podría gustarme esto. Sé que te va a encantar, respondió Paola,
sonriendo. Y serás increíble. Mientras caminaban de vuelta a casa, Laura charlaba sobre los dibujos que haría en su nuevo cuarto. Diego, aunque aún silencioso, tenía una postura diferente, más ligera, más esperanzada. En el camino hacia el curso, Diego se alejó un poco de Paola, que intentaba entablar una conversación amigable, preguntándole sobre sus dibujos y sus ideas. Pero Diego estaba distante. La preocupación por su hermana y su futuro oscilaban en su mente. ¿Qué será lo que realmente quiere? ¿Y si esto es solo otra mentira? ¿Y si ella se rinde con nosotros al final?, pensaba, mientras mantenía los ojos fijos en el suelo, tratando de alejar esas ideas. Al llegar a la escuela, Paola lo acompañó hasta la sala donde el profesor los aguardaba. Cuando el profesor invitó a Diego a dibujar en una hoja en blanco, él dudó por un momento. ¿Cómo podría dibujar algo tan personal, tan importante, si su vida se estaba desmoronando en silencio? ¿Cómo podría poner sus sueños y sus miedos en el papel cuando todo lo que sabía era cómo sobrevivir? El profesor notó la incomodidad de Diego y, con una sonrisa amable, dijo: dibujar no es solo sobre técnica, Diego. Es sobre expresarte. Puedes dibujar lo que sientes, no lo que crees que debes hacer. Estas palabras penetraron más profundamente de lo que Diego quisiera admitir. El profesor, con su calma, había tocado una parte de él que había estado cerrada durante mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de dibujar algo que fuera verdadero. Paola sentía que había encontrado lo que buscaba. No se trataba solo de ayudar, era dar a Diego y Laura la oportunidad de vivir la vida que merecían. Y al hacerlo, también encontraba una nueva razón para continuar. Los días pasaron rápido, y el cansancio comenzó a pesar en el cuerpo de Paola. Aunque estaba cada vez más debilitada, se negaba a demostrarlo ante Diego y Laura. Aún había mucho por hacer, y sabía que el tiempo era limitado. Esa mañana, después de llevar a Laura a la escuela y a Diego al curso de dibujo, Paola reunió fuerzas para invitarlos a una conversación importante en el nuevo apartamento. Cuando llegaron, Laura corrió a su habitación para organizar sus dibujos. Diego se quedó en la sala, observando a Paola con curiosidad. Notó que ella parecía más pálida y cansada de lo normal. ¿Estás bien, Paola?, preguntó, con una preocupación genuina que rara vez mostraba. Ella sonrió, tratando de ocultar el dolor. Estoy bien, Diego. Más preciso hablar con ustedes sobre algo muy importante. Laura volvió y se sentó al lado de su hermano en el sofá, sosteniendo su muñeca. Paola se sentó frente a ellos, con un sobre en las manos. Respiró hondo antes de comenzar. Ustedes saben que los quiero mucho, ¿verdad?, dijo, mirándolos de uno en uno. Laura asintió con una sonrisa, pero Diego frunció el ceño, preocupado. ¿Qué está pasando? Paola puso el sobre la mesa. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que sepan que, pase lo que pase, estarán protegidos. Este apartamento ahora es de ustedes, y he organizado todo para asegurarme de que tengan el apoyo necesario para seguir adelante. Diego miró el sobre, sin saber qué decir. ¿Por qué hablas así? Vas a estar bien, ¿verdad? Paola tomó su mano, con lágrimas en los ojos. Diego, quisiera poder decir que sí. Pero lo más importante ahora es que sepan cuánto significan para mí. Ustedes trajeron luz a mi vida cuando pensé que ya no había esperanza. Y quiero que nunca se rindan en sus sueños. Laura, sin entender completamente, se acercó y abrazó a Paola. Te quiero mucho, tía Paola. Paola acarició el cabello de la niña, mientras Diego permanecía en silencio. Finalmente, levantó la mirada, que estaba aguada, y dijo: tú cambiaste todo para nosotros. Ni siquiera sé cómo agradecerte. Ya lo has hecho, Diego, respondió Paola, sonriendo con ternura. Solo vive tu vida de la mejor manera posible.
Cuida de Laura y cuídate a ti mismo. Eso es todo lo que necesito. Diego se acercó y la abrazó con fuerza, dejando por primera vez que sus emociones salieran a la luz. Gracias, por todo. Paola lo apretó entre sus brazos, sintiéndose en paz. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, había hecho algo que realmente importaba. Algunos meses después, Paola falleció, pero su legado permaneció vivo en la vida de Diego y Laura. Con el apoyo que ella dejó, Diego logró ingresar a una escuela de arte y se convirtió en un arquitecto talentoso, inspirado por Paola. Laura creció en seguridad y felicidad, recordando siempre a la mujer que les dio una nueva oportunidad.